Hoy nuestra clase, yo creo que es una de las clases más importantes en su vida de programador, no porque les vaya a enseñar algo nuevo, algún concepto nuevo, ya el concepto de parámetros ustedes lo han utilizado y lo deben saber manejar a estas alturas del curso sin ningún inconveniente. Pero si comprenden en lo que vamos a ver hoy sobre parámetros por referencia, hay dos tipos de parámetros. Los que hemos usado hasta el momento se llaman parámetros por valor. Y si recuerdan, en Basic tenían que escribir la palabra byval. Era importante decir que el parámetro era por valor. Entonces, en la programación hay dos tipos de parámetros dentro del concepto de función, obviamente, ¿no? El concepto esencial es de función. No me detengo en el concepto de función porque ya lo deben dominar. Pero las funciones tienen parámetros y los parámetros pueden ser de dos tipos, parámetros por valor y parámetros por referencia. Esa es la importancia de la clase de hoy, que al terminar la clase de hoy todo el mundo comprenda la diferencia entre un parámetro por valor y un parámetro por referencia. Lo vamos a trabajar con arreglos, pero los arreglos no es importante, digamos, en la clase de hoy. El concepto de arreglo lo vamos a utilizar, pero no es lo importante, no es lo importante en nuestro caso. Lo importante es diferenciar cuándo un parámetro es por valor y cuándo un parámetro es por referencia. Bueno, entonces vamos a comenzar, por aquí les tenía la diapositiva. Vamos a comenzar haciendo un código rápido que ya lo debemos saber hacer, que no utiliza arreglos, pero sí me parece que es importante entender qué es lo que está ocurriendo cuando hacemos una función como esta, una función que cuente los dígitos de un número dado. Entonces, yo había insistido desde el principio de semestre diferenciar que una cosa es cuando usted está haciendo la función y otra cosa es cuando usted utiliza la función. Entonces, cuando uno está haciendo la función, a estas cosas le llaman parámetros, pero cuando utiliza la función, lo que usted entrega son argumentos. Digamos que esa diferenciación es bien importante. Una cosa son los argumentos y otra cosa son los parámetros. Los argumentos son lo que la función entrega y los parámetros es donde recibe esos datos. A ver si hacemos una diapositiva aquí rápidamente para tratar de explicar ese concepto, diferenciar entre parámetro y argumento. Entonces, cuando usted hace una función, define parámetros. Vamos a hacer aquí una especie de, supóngase que estos son los parámetros. Entonces, una función tiene parámetros y vamos a dibujar dos o tres parámetros, control B, control C, control B. Entonces, ¿qué son los parámetros? Son datos, al final son datos. Un parámetro es una variable simplemente. Entonces, toda variable pues es un espacio donde se guarda un dato y que tiene un nombre, ¿no? Recordemos que hay que ponerle nombre a todas esas casillas. A este lo puedo llamar A, el parámetro B, el parámetro C. Entonces, esa función tiene tres parámetros, así como lo podemos ver ahí en pantalla. Pero cuando usted llama a la función, a los datos que entrega para el llamado se le llaman argumentos. Cuadramos más o menos que se vean igual. Ahí tenemos los tres datos, A, B y C, parámetros. Es una función que tiene parámetros. Y cuando usted llama a la función, pues los datos que entrega no se llaman parámetros, se llaman argumentos cuando invoca la función. Entonces, el argumento puede llamarse de otra manera, ¿no? Usted lo puede llamar aquí X, Y, Z, no importa, X, Y, Z. Entonces, cuando usted llama a una función, aquí llama la función, llamémosla F, la función F y le entrega los argumentos. Dice, oiga, ejecute la función F. Cuando usted invoca la función, lo que está haciendo, me perdonan las mayúsculas, pero una función y le entrega como argumentos tres datos y esos datos se reciben en los argumentos. Entonces, el dato X se recibe en el parámetro A, perdón, en el parámetro. Los argumentos X los recibe en A, o sea, el dato que tenga aquí X le va a sacar una copia y lo guarda en A. Entonces, si X valía 10, pues A, cuando llame a la función, así con estos tres argumentos X, Y, Z, pues A le saca una copia a lo que tenga X, es 10, entonces le saca una copia a este dato, le saca una copia aquí y trabaja con esa copia, de tal manera que la función puede dañar este valor de A, que a esta X no le va a pasar nada. Cuando se esté ejecutando la función, usted puede dañar el valor de A, porque A es una simple copia, un valor que copió de X. Y lo mismo pasa con Y. Si Y tiene, por ejemplo, hola, supongamos que es un string. Entonces, ¿qué está haciendo la función? Pues le entrega como argumento Y, luego le va a sacar una copia de ese hola en B. Imagínense que aquí le entrega un verdadero, true, supongamos que es un valor de verdad. Entonces, como es un parámetro por valor, lo que le interesa a este C, a este parámetro le interesa es una copia del argumento. Entonces ahí dice true, entonces él saca una copia y ahí eso es lo que significa los parámetros, ¿no?
una función de 3 parámetros, pues cuando usted la llame tiene que entregarle 3 argumentos. Y ahí es donde la importancia de diferenciar entre parámetro y argumento. Parámetro es donde la función recibe el dato y argumento es el que entrega. Cuando usted llama a la función, lo que usted le está entregando a la función para que haga su trabajo. Entonces él va a sacar una copia cuando el parámetro es por valor. Y hoy vamos a introducir el concepto de parámetro por referencia. Eso es lo que quiero que comprendamos, pero para eso pues hay que entender obviamente el concepto de función, que ya lo deben tener claro. Obviamente aquí en los parámetros pues usted está definiendo la función. Vamos a suponer que es pipe def función y aquí hacer cosas con x, y, z, hacer cosas con x, y, z, hacer cálculos, no digamos cosas, hacer cálculos. Realmente las funciones lo que hacen es cálculos. Cálculos con los valores con X, Y y Z. Ah, bueno, aquí se llaman A, B y C, ¿no? Ojo, aquí para ser consistente con lo que teníamos, los parámetros se llamaban era A, B y C. Los argumentos eran X, Y y Z. Entonces, cuando llamamos a la función, aquí en la parte izquierda estoy llamando a la función, pongámosle un texto ahí, invocando, llamando, llamando a ejecución, llamando a ejecución, ejecutar. Resulta que, valga ahora la aclaración, la palabra ejecutar en inglés también es run. Run es correr, correr, pues una persona corre, run, la persona corre, esa es la palabra, pero también traduce ejecutar. Entonces, por costumbre en programación, ustedes han escuchado, corre el programa, pero pues la palabra técnica es ejecute el programa, solo que hacemos una traducción del run y lo que estamos haciendo es eso, ejecutando la función, corriendo la ejecución, corriendo la función. Entonces, llamado a ejecutar, invocar también se escucha, invocar la función o simplemente ejecutar o correr. Pueden ser términos que vayan a encontrar ustedes en diferentes partes, pero lo importante es que comprendan que estamos hablando de lo mismo. Cuando habla de correr una función, ejecutar, no digo probar, pero pues es lo que nosotros hacemos en este curso. Hacemos el código y lo probamos, pero no quiero meter la palabra probar ahí, simplemente llamar a ejecutar una función, porque yo la puedo llamar desde otro lado diferente al main, por ejemplo, en C, o a un código de prueba. Yo puedo llamar dentro de una función a otra función. Eso es lo que estamos hablando aquí. Cuando usted llama o invoca la función, pues lo que entrega estos datos X, Y y Z, los está entregando, se llaman argumentos, lo que entrega son los argumentos y cada argumento se copia en su respectivo parámetro. Cuando es un parámetro por valor, pues lo que le importa es el valor del argumento. Entonces a A no le interesa que esto se llame X, Z, que esté en un espacio de memoria puntual. A A simplemente le interesa sacar una copia de este 10 y trabajar con esa copia. Entonces aquí la función cuando se está ejecutando, cuando hace cálculos con A, B y C, pues simplemente está haciendo cálculos con estas copias de los datos. Entonces usted lo puede dañar. Por ejemplo, aquí puede dañar la A, le puede decir ahí guarde 85, que a esta X no le pasa nada. Esta X simplemente sirvió para haberle sacado una copia a su dato en el momento en que se llamó la función. Y parámetros es cuando usted programa la función, entonces son los datos que recibe. Parámetros, los datos que recibe y argumentos, los datos que se entregan cuando se llama a la función, se llama a ejecutar la función. Bueno, sí me gustaría que antes de hacer el ejercicio, que para explicar la diferencia, me confirme alguien que sí está claro el asunto y la diferencia entre argumento y parámetro. Sin esa diferencia, pues va a ser muy difícil comprender lo que vamos a trabajar con arreglos y por qué funcionan así los arreglos. Los arreglos, adelantándome un poquito, son parámetros por referencia, diferente a parámetro por valor. Y ya veremos por qué los lenguajes de programación en los arreglos prefieren los parámetros por referencia que los parámetros por valor. Bueno, claro hasta el momento. Sí, señor. Bueno, pasamos ahora sí a un ejercicio que nos introduce. No tiene que ver con arreglo. Hagamos esta función así como está. ¿Qué hace? Cuenta los dígitos de un número. Entonces, hagámosla en Python porque de aquí en adelante pues todo va a ser en Python, pero la podríamos haber hecho en cualquier lenguaje, ¿no? File, new file. Vamos a hacer ahí una función def, contar dígitos, no importa el nombre, dígitos, y simplemente recibe un entero n. Otra vez recordemos que esto que estoy haciendo ahí de definir el tipo de dato en Python solo es posible cuando utilizamos Python 3 para arriba, ¿no? Pero si no, pues no le dicen el tipo y ya. Tampoco dicen que retorna, que él entiende, el Python 2 entiende sin problemas, que usted, o el 3 también entiende, ¿no? Si usted pone ahí la n, él sabrá que eso es un parámetro y más adelante se da cuenta que es un entero y más adelante se dará cuenta de
dato debe retornar. Lenguajes como C lo obligan, usted tiene que escribir de qué tipo es el parámetro, si no, no va a correr. Entonces hay lenguajes flexibles como el caso de Python, pero hay lenguajes estrictos que si usted no le dice el tipo, no va a pasar de ejecutar. Si usted no declara una variable local, no va a pasar de ejecutar. Bueno, eso es otra cosa que deben tener claro también hasta el momento. Una cosa son los parámetros y otra cosa son las variables locales. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Contar los dígitos. Entonces, recibe un dato que sería un número. Este es el parámetro. Y así como está, es un parámetro por referencia. Entonces, vamos, perdón, por valor, parámetro por referencia en el siguiente ejercicio que vamos a utilizar arreglo. Bueno, ¿qué ocurre? El código lo que hace es trabajar con este mismo dato. Fíjese que aquí, pues ahí se entiende, declaro una, está en C, pero es igualito. Declaro una variable, vamos a contar, la variable C es donde vamos a contar. Hacemos el ciclo repetitivo, dividimos entre 10, dividimos entre 10, dividimos entre 10, dividimos entre 10. Fíjese que en el número, este número original, lo divido cada vez entre 10 y vuelvo a guardar en esa variable num, vuelvo a guardar el respectivo valor. Entonces, eso nos va a permitir entender que num está cambiando, pero cuando llame a la función, le voy a entregar un dato que está en una variable y a esa variable no le pasa nada. Eso es lo que quiero ver. Aquí dentro de la función num siempre va a dividir por 10, o sea, quitarle un dígito, otro dígito, otro dígito, luego llegará a cero en algún momento y num terminará siendo cero, pero el dato que yo le entregue como argumento no le va a pasar nada. Eso es un parámetro por valor, que ya lo veníamos trabajando, sí, ya veníamos trabajando ese concepto, luego no debe verse raro, ¿no? Entonces vamos a hacerlo exactamente lo mismo, C declaramos entero, C guardamos cero, mientras que el número que le entregue sea mayor que cero. Si es mayor que cero, entonces ¿qué hacemos? Pues le quitamos un dígito. ¿Cómo se le quita un dígito? Pues se agarra el número y se divide entre 10, pero la división entera. ¿Cómo es la división entera en Python? Con doble las, creo. Ya miraremos si es así. Esa es la división entera. ¿Y qué hacemos? No es el residuo, sino la división entera y contamos el dígito, C igual a C más 1. Entonces, cada vez que le quitemos un dígito, pues lo contamos. Si todavía le puedo quitar dígitos porque es mayor que cero, le quito un dígito y lo contamos. Así hasta que en algún momento la variable num va a ser cero. Y el que retornamos, return, bueno, hagamos un código de prueba, solo para saber que está funcionando bien. Código de prueba. Entonces vamos bueno, hagámoslo como siempre lo hemos venido haciendo. Print, contar dígitos de, por ejemplo, el 7. Entonces, si yo llamo a esto, resulta que este 7 es el argumento. Le saco una copia de ese 7 en la variable num y se procesa y ya. Luego debe decir que tiene un dígito, ¿no? Corrámoslo, run module. Me pide que lo grabe. Vamos a grabarlo aquí para subirlo ahora en el escritorio. Se me pierde el escritorio. Programas, fundamentos, programas en Python, ¿no? Hoy estamos 2021, mes 09, día 26. Y esto es parámetros por valor versus referencia. Parámetros por valor y parámetros por referencia. Lo que estamos usando hasta el momento es parámetros por valor. Entonces, este valor del argumento, a ver si lo mostramos aquí en paralelo. El valor del argumento va a ser copiado en el parámetro. Entonces, este es el argumento y este es el parámetro. Entonces, lo que hace el computador cuando se llama la función es copiar el valor del argumento, le saca una copia a lo que esté ahí. Ahí puede haber un número, puede haber una variable, puede haber una expresión, lo que usted quiera, y le saca una copia a ese resultado, le saca una copia en num y trabaja con esa copia. Luego aquí cuando a num lo divide entre 10, pues este num es el que va cambiando. Este no, este 7 no le va a pasar nada, ese 7 seguirá siendo 7. Y eso debe funcionar pues para cualquier valor, ¿no? Por ejemplo, usted coloca aquí, vamos a ponerlo rápidamente, hagamos una expresión, por ejemplo, 2 por 27 menos 5. Imagínese que esa expresión no sé cuánto da, pero usted llama a la función y le entrega como argumento esto es un valor. 2 por 27 menos 5, pues daría, bueno, hagámoslo por redondo para que nos quede fácil los cálculos. 2 por 30 daría 60 menos 5, 55. Entonces ese 55 es el que va a copiar en la variable num. Ejecutemos run module aceptar. Listo, dio 2. ¿Por qué? Porque 55 tiene dos dígitos, ¿no? Esto dio 55 y tiene dos dígitos. Bueno, la prueba que me interesa es guardar el valor en una variable. Por ejemplo, en X vamos a guardar este número, cualquier número. Y le digo, cuénteme los dígitos de X. Entonces él me va a retornar
¿cuántos dígitos tiene este número? 2, 4, 6, 7 dígitos. Me va a retornar 7. No importa, no es que me esté retornando un dígito de estos, ¿no? Pongamos aquí un cero. Tiene 7 dígitos porque lo que hace la función es contarlos. Listo, tiene 7. Fíjese que, ¿qué es lo que hace el parámetro por valor? Esto es un parámetro por valor. Entonces lo que hace es sacarle una copia al valor de lo que esté entre de paréntesis. En este caso la variable, pero puede haber una expresión o puede haber un número literal, ¿no? El 7, el 15, el 1400 puede estar ahí, pero a él no le interesa que se llama X, ni le interesa dónde está almacenado, ni nada, simplemente le interesa la copia y le saca una copia al dato y trabaja con esa copia. De tal manera que aquí num va a cambiar, pero él retorna C y esta X va a seguir con el mismo valor que tenía originalmente, no va a cambiar. Hagamos la prueba, imprimamos X, print X. Entonces a X no le va a pasar absolutamente nada. Contamos los dígitos e imprimimos X. Vamos a imprimir X antes de print X, antes de llamar a la función y después de llamar a la función y verán que no le pasa absolutamente nada. Vea, este es el número X original, tiene 7 dígitos, llamamos a la función, se ejecutó la función, le contó los dígitos y este sería el número después de ejecutar la función. O sea que no le está pasando nada. Eso cambia ahora con el nuevo concepto que vamos a ver de parámetro por referencia. Bueno, y usted dirá, pero ¿cómo sé que sí está cambiando num? Pues no se debe hacer dentro de una función, jamás deben imprimir datos en un parcial, pero aquí como estamos haciendo pruebas, pues yo lo puedo hacer. Yo puedo imprimir num. Vamos a imprimir num y corramos run módule aceptar. Entonces vea, este es el num, el primer número. Luego el siguiente valor de num es este. Recuerde que aquí estamos dentro de un ciclo repetitivo, ¿no? Entonces cada vez que le quita un dígito, vamos a contarlo y luego a la siguiente vuelta, pues imprimimos cómo quedó el número sin ese dígito. Entonces este es el número original antes de quitarle el dígito. Le quito un dígito, le quito otro 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 dígito y ya quedó en cero, por lo tanto no volvió a entrar aquí. Luego no imprimió el cero. Pero pues si quieren antes del return, impriman y seguro ahí está en el último valor de num, estaría ahí por fuera del ciclo repetitivo, run módule, aceptar y ahí está el cero, vea. O sea que el ciclo repetitivo lo que hizo fue irle quitando un dígito, quitando un dígito, quitando un dígito, quitando un dígito, hasta que llegó el valor a cero. La variable num es un parámetro, pero como es parámetro por valor, solo le interesó el valor de x, no le interesó nada más sino el valor de x. Luego le sacó una copia de ese valor y aquí por dentro no le va a pasar, pues todo lo que le pase a num no le está pasando a x porque simplemente él sacó copia del valor. Y hasta ahí hemos venido trabajando pues sin contarles el detalle, la diferencia entre parámetro por valor y parámetro por referencia que vamos a ver hoy. Hoy nuestro concepto es parámetro por referencia. Entonces, para eso vamos a hacer una función. Bueno, esto no deberíamos dejarlo ahí, ¿no? ¿Cómo se comenta una línea en una sola línea en Python? Ya se me olvidó. ¿Numeral? Profe, con el numeral, sí, señor. Numeral. Ah, sí, ahí abajo la está usando. Profe, ¿Sí? qué pena, es que por aquí, donde yo vivo, pues está lloviendo y pues me está sacando cada rato la reunión, entonces pues le Listo. comunico, le informo, pues. Sí, no, no hay problema. Ahí estamos grabando pero sí es importante que si no pueden estar, se vuelvan a ver la clase. Bueno, listo. Entonces, parámetro por valor, parámetro por referencia a lo que vamos a ver. Todo lo que hemos venido trabajando hasta el momento siempre han sido parámetros por valor. ¿Qué significa? Que al parámetro solo le interesa el valor del argumento. Le saca una copia esto era lo que teníamos. Al parámetro solo le interesa sacarle una copia al valor. Por eso uno puede llamar las funciones de varias maneras, ¿no? Aquí la estoy llamando entregándole como argumento el valor de una variable, pero podría llamarlo con un número ahí. Por ejemplo, este. ¿Cuántos dígitos tiene ese número? Pues ahí no tiene sentido imprimir la X, pero bueno, ese tiene 10 dígitos. No, no nos sirve de nada. Le estoy entregando un número. En la anterior le estaba entregando una variable, pero también le puedo entregar una expresión. Por ejemplo, 34 por X. Entonces, ¿qué es lo que recibe num? Pues el resultado de multiplicar esta X por 34. Entonces, a él le interesa es el valor que da lo que usted le entregue ahí dentro de paréntesis. Si tuviera 3 argumentos, pues lo mismo, ¿no? O 4 argumentos. Entonces, cada parámetro recibe su respectivo argumento y ya, pero le recibes el valor, le interesa es el valor. Vamos a ver cuántos dígitos tiene 34 por X. Borramos esto y dice que tiene 8 dígitos. Si quieren ver qué es lo que está haciendo la función por dentro, pues podríamos imprimir en pantalla esos números, y aquí está, vea, este sería el valor que da 34 por X, le quita un dígito, lo va contando, le quita un dígito, lo va contando, le quita un dígito,
Y esta es la variable num, ¿no? Este es el valor de num. Si quisiera aquí poner valor de num, dos puntos, imprimimos num para que se vea que ahí lo que estamos imprimiendo es el valor el primer valor de num era esto, le quité un dígito, pues el nuevo valor de num es este, el nuevo valor de num, el nuevo valor de num, nuevo valor de num, ahí tenemos muchos, pues las vueltas que dio y al final nos retorna 8, que significa que este número original tenía 8 dígitos, pero la variable num está cambiando dentro de la función, sin embargo a lo que yo le entregué aquí, a la variable x y a lo que yo le entregué no le está pasando nada gracias a que son parámetros por valor. Ahora sí, hablemos de parámetros por referencia. Voy a dejar ese código ahí, pero pues lo importante es que vamos a hacer un ejercicio de tal manera que comprendamos la diferencia entre parámetros por valor y parámetros por referencia. Vamos a sustituir. El ejercicio consiste en sustituir un dato por otro en un arreglo. Hasta ahora vamos a meter el concepto de arreglo, pero ¿por qué? Porque los arreglos no funcionan como un parámetro por valor. Los arreglos son parámetros por referencia, otra forma de funcionar. Entonces vamos a decir sustituir un dato por otro en un arreglo unidimensional o vector o lista, como lo quieran llamar. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo le diga sustituir, por ejemplo, el 3 por el 10 en un arreglo como este, por ejemplo, que tenga un 4, un 3, un 6, un 3, un 8 y otro 3 por aquí. ¿Y qué va a retornar esta función? Pues donde vea un 3 en este arreglo, donde vea un 3 lo va a convertir en un 10. Entonces, aquí, ¿qué va a retornar? Pues un arreglo con los datos 4, 10, porque había un 3 después, luego el 6, vamos en este 6, hay otro 3, pues lo cambiamos por otro 10, donde vean un 3 ponen un 10 y ya. Eso sería el arreglo que lo va a modificar. 4, 10, 6, 3, 8 y 10. 8 y 10. Eso sería lo que retorna la función. Entonces es muy sencillo el ejercicio. Sustituir tiene tres parámetros. La función sustituir tiene tres parámetros. Primer parámetro, pues un dato a buscar. El dato que desea buscar. Dato B, voy a llamarlo. Dato a buscar. Luego por el cual lo voy a sustituir. Entonces dato S. Dato por el cual voy a sustituir el dato que quiero buscar. Y un arreglo, llamémoslo A. Entonces, esos son los tres parámetros de la función. ¿Qué tiene que hacer la función? Pues simplemente recorrer este arreglo A es un arreglo, el parámetro se llama A, y donde encuentre este dato, pues ponerlo por este dato que vamos a sustituir, es así de sencillo. Entonces recorrer un arreglo no tiene problema, ¿no? Número de elementos de A se calcula con len de A. Hacemos un ciclo repetitivo con una variable que me sirva para los subíndices, llamémosla K que se inicia en 0, todos los subíndices de los arreglos se inician en 0. Hacemos un ciclo mientras que K sea menor que el número de datos del arreglo, y aquí hacemos lo que quiera con el dato A sub K. Voy a dejar ahí indicada, ahí no hay ninguna instrucción, pero pues cuando la K valga 0, pues A sub K será A sub 0. Cuando la K valga 1, incrementamos la K igual K más 1. Cuando la K valga 1, pues será A sub 1. Cuando la K valga 2, será A sub 2. Entonces fíjese que A sub K representa cualquier elemento dependiendo del valor de la K, del índice. Comienza en 0, A sub 0. Siguiente valor de K, 1. Luego aquí sería A sub 1. Siguiente valor de K, 2. Aquí estaríamos hablando de A sub 2. ¿Y qué tengo que hacer? Pues que si ese dato en esa posición es el dato que estoy buscando, pues lo cambio por este y si no lo dejo quieto. Entonces es muy sencillo el código. Si A sub K es igual al dato que estoy buscando, entonces si eso es verdadero, pues lo cambio. Entonces, en A sub K, ya no, como es el dato que estoy buscando, pues lo cambio por el dato que voy a sustituir, dato S, dato a sustituir. Y si no, pues lo dejo quieto, o sea, no lo cambio. No necesito un si no aquí. Recuerden otra vez que si quieren poner el si no, pues tienen que colocar la palabra pass. También habría que mirar si esto lo soporta el Python 2. Sí, creo que sí lo soporta el Python 2 este pass. Pero como no hay nada que hacer por el lado del no, pues si lo quito es lo mismo, ¿no? ¿Listo? Esta función ni siquiera necesitamos retornar algo. Podría pedir que nos retorne. Perdón, esto no es, aquí me quedó un error. Modifique el arreglo por esto, pero no retorna. Simplemente lo modificó porque ese es el concepto de un parámetro por referencia, que ya lo vamos a explicar. Entonces vamos a hacer un código de prueba rápido aquí, código de prueba de esa función. Entonces vamos a llamarlo, me quedó, ya. Listo. Vamos a crear un arreglo aquí, llamemos el arreglo X y hagámoslo con estos mismos datos. Este va a ser mi arreglo. Y llamo a sustituir el 3 por el 10 en el arreglo X. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues nuestra función, a ver aquí nos queda menos de un minuto, no creo que alcancemos a grabar. Pero bueno, nuestra función, ¿qué va a hacer? Toma este 3 y le saca una copia
toma este 10 y le saca una copia en este, porque son parámetros por valor. Pero resulta que los arreglos no son parámetros por referencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como aquí le estoy entregando X, realmente A no le saca una copia al arreglo. ¿Qué tal que el arreglo sea de 1.000.000 de datos? Pues se demora sacándole la copia. Entonces, es lo que hace es una referencia a X. ¿Qué significa? Que todo lo que le pase a A dentro de la función le va a pasar a X cuando yo esté ejecutando ahí. Esa es la diferencia entre parámetro por valor y parámetro por referencia. ¿Cómo lo probamos? Pues simplemente sería mandar a imprimir el arreglo original. A ver si me queda tiempo. Aquí vamos a imprimir. Entonces nos faltaba hacerle la prueba a este código que hicimos. Simplemente vamos a llamar a la función. Fíjese que esta función por ahora no retorna. Ahorita la ponemos a retornar, pero no me interesa explicar. Toda función debería retornar algo. Y cuando no retorna la función, pues yo simplemente la llamo y ya. No necesito guardar lo que retorna en ningún lado. Sino, si retornara algo, yo le diría en Y, guarde, sustituir, pero bueno, no es lo que queremos. Entonces, lo que vamos a hacer es imprimir X. Entonces, fíjese, voy a imprimir el X antes de llamar la función y después de llamar la función. Como los arreglos son parámetros por referencia, significa que todo lo que le pase al parámetro dentro de la función le va a pasar al argumento por fuera de la función. Cuando usted llamó a la función, le dio un argumento y ese argumento, pues A no le va a sacar una copia al valor de X, sino lo que va a hacer es una referencia a X. Por eso se llaman parámetros por referencia, por darle a anotar, paré la grabación. Bueno, lo importante de entender es que A es un arreglo y los arreglos en Python y en la mayoría de lenguajes, pues son parámetros por referencia, son diferentes. Esto es un entero, parámetro por valor. Otro entero, parámetro por valor. A es un arreglo, parámetro por referencia. Entonces, realmente él no le saca una copia, sino que apunta al argumento que le está entregando. Entonces aquí está apuntando a X. ¿Por qué? Porque aquí le entregué a X como argumento. Y vamos a imprimir antes de llamar la función cómo era X, así, y cómo quedó después de llamar la función, porque lo modificó por ser parámetro, gracias a que es parámetro por referencia. Si no fueran parámetros por referencia, pues aquí estaríamos dañando la copia, digamos, del arreglo, pero no le estaría pasando nada a X. Corramos el código. Bueno, aquí me va a aparecer un montón de prints. Vamos a comentar estas líneas para que no ejecute este código que ya lo utilizamos simplemente para recordar que era un parámetro por valor. Fíjese, este era el valor, el arreglo X original antes de llamar a la función. Después de llamar a la función, pues quedó así, porque ese era el objetivo, modificar el arreglo. Pero eso solo es posible gracias a los parámetros por referencia. Pero usted dice, pero ¿qué pasa si llamo y le entrego otro argumento? Pues no pasa nada. Hagamos aquí, voy a copiar estas líneas y creemos otro arreglo diferente. Llamemos a este arreglo W con otros datos, por ejemplo, 12, 3, 40, bueno. Aquí un 50, así dejémoslo. Tengo dos arreglos, podríamos tener muchísimos más datos, ¿no? Aquí puros 3, por ejemplo. Entonces, vamos a imprimir a W antes de llamar a la función. Y ahora aquí le entrego a W y volvemos a imprimir a W a ver qué le pasó a W. Pero eso solo es posible gracias a los parámetros por referencia. Si no, no pudiéramos hacer eso que estamos haciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en este llamado, recuerden, este llamado, ¿qué ocurrió? Pensemos en el primer llamado. Vamos a borrar esto. En el primer llamado, es este. Entonces yo le entregué a X como argumento y luego A va a ser, en ese momento A va a ser una referencia a X. Todo lo que le pase en ese momento a A le va a pasar a X. Pero aquí abajo yo estoy llamando a la misma función, pero le estoy entregando como argumento W. ¿Qué significa? Que esta A ahora va a ser una referencia a W. Significa que cuando se esté ejecutando este código, todo lo que le pase a A realmente le va a pasar esa W. En el primer llamado, todo lo que le pase a A le va a pasar a X. En el segundo llamado, todo lo que le pase a A le va a pasar a W. Y verifiquemos que si es así. Corremos ese código así como está. Run módule. Pues vea, este era mi arreglo original X. A ver si le hacemos aquí las líneas. Este print es el arreglo original X. Llamamos a la función y volvemos a imprimir cómo quedó X. Ahora, este es el W original, antes de llamar a la función. La llamamos y cómo quedó W, pues donde había un 3, fíjese que aquí había un 3, puso un 10, porque eso es lo que hace el código, sustituye donde hay un dato por otro dato. Aquí había un 3, puso un 10. Aquí había otro 3, puso un 10. Aquí había otro 3, puso un 10. Otro 3, otro 10 puso ahí. Lo cambió. ¿Y cómo se cambian los datos? Pues con simples asignaciones. Esto es lo que está haciendo que cambie cada uno de los datos de la red. Bueno, normalmente pues uno debería retornar en una función.
Entonces, ya usted decide qué retornar. Por ejemplo, si nos pidieran retornar cuántas sustituciones hizo, entonces usted aquí qué haría? Pues cuenta las sustituciones. Voy a llamar a la variable C, no tengo una C por ahí, ¿no? Inicialmente no he hecho ninguna sustitución. Cada vez que sustituye un dato, pues incremento la C, C más uno. Fíjese que el índice es una cosa, el índice es K, que se incrementa sí o sí, digamos, en cada vuelta se incrementa uno, 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 pero la C solo se está incrementando si el dato lo encontré y lo cambié, o sea que me está contando las opciones. Luego ahí lo que vamos a hacer es retornar C. Entonces, si quieren saber cuántas sustituciones hizo, pues podríamos mandar aquí un mensajito, print. Se realizaron, bueno, si quieren un mensajito más completo, pues se realizaron, coma, tantas, coma, sustituciones. Sustituciones en, bueno, como quieran, los mensajes que quieran. Ahí simplemente lo que retorne la función va a imprimirse ahí. Run módule, aceptar. Y ahí dice, se realizaron 3 sustituciones. ¿Cuáles 3? Una sustitución, otra sustitución. Ahí están las 3 sustituciones. Es coincidencia que diga 3, 3, 3, pero pongamos más 3 aquí para saber cuántas sustituciones se hicieron. Corremos el código y aquí nos dice que se hicieron 5 sustituciones. Encontró este 3 y estos 3 y este 3 y este 3. Hizo las 5 sustituciones. Entonces ahí estamos retornando un simple entero, pero lo que es importante es que esta función que está haciendo modifica el parámetro, modifica el argumento que yo le entregue. Recuerde que argumento es lo que yo entrego, parámetro es lo que recibe la función, lo modifica y además está retorna el número de sustituciones, que es un entero, ¿no? Retorna el número, un entero, retorna un entero que representa el número de sustituciones realizadas. Bueno, puede ser cero también, ¿no? Puede que, por ejemplo, si yo le digo, oiga, en este arreglo, sustitúyame el cero por un 10. Vamos a hacerlo aquí. Sustituya un cero por un 10. Donde vea un cero, ponga un 10. Pues va a ser 0 sustituciones, ¿no? Run. Entonces, este era el original, realizó 0 sustituciones y este sería el arreglo modificado después de la función. Pero fíjese, una cosa es lo que retorna la función y adicionalmente con el concepto que acabamos de ver hoy, podemos modificar un parámetro de tipo arreglo. Los arreglos son parámetros por referencia, funcionan de una manera totalmente diferente a los parámetros por valor. ¿Y por qué son por referencia? Porque si fueran por valor, pues sacar una copia puede ser costoso, ¿no? Imagínense que este arreglo en lugar de que tuviese esos poquitos datos, tuviese 3 millones de datos, un arreglo con 3 millones de datos. Entonces, mientras lo saco una copia, pues ahí se involucra mucho tiempo. Entonces, es más fácil que esta A haga una referencia. En términos de C, si alguien domina los punteros de C, pues realmente eso es lo que es. A está apuntando a una dirección de memoria donde están los datos X. Eso es lo que llamamos un puntero en C. Por eso la notación en C se vuelve más fea para manejo de arreglos porque debemos escribir como si fuera un puntero, no como si fuera un simple dato A, así como los escribe en Python, sino hay que escribirle que eso es un puntero a un arreglo de datos, a donde están los datos. Entonces, por eso se llaman referencias, es una referencia. Alguna vez, pues no tomo el ejemplo, pues no se me ocurre otro ejemplo similar, pero imagínese que usted tiene algún problema de memoria. Imagínese que usted tiene un problema de memoria. La vida real es así. Y usted salió de la casa y luego no sabe dónde es su casa. Pero por casualidad usted sabe la casa de un amigo y su amigo sabe dónde es su casa. Eso es más o menos lo que tenemos aquí. Usted tiene una dirección y llega a esa dirección y allá es donde encuentra la información. En esa dirección es donde encuentra la información. O sea que no es su casa, pero allá saben dónde es su casa, dónde están los datos. Más o menos en ese sentido podría también imaginarse uno el concepto de puntero, pero pues no nos preocupemos por ahora de ese concepto, simplemente de entender el parámetro por referencia. Un parámetro por referencia no le interesa sacarle una copia al argumento, sino apunta hacia donde están los datos que usted le entregó en el argumento. Y todo lo que le pase a A dentro de la función le va a pasar a la regla. Bueno, ¿preguntas? Sí. Profe, estoy haciendo el mismo ejercicio y resulta que pasa que coloqué esto de se realizaron coma, sustituir los valores y sustitución en X, pero cuando lo doy correr, me dice se realizaron non sustituciones en X, o sea, no muestra número. Porque no está retornando, tal vez le faltó este return. Ah, sí, 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 ya veo. sí. Vale, bro.
sea, la función no hace nada, entonces él le está diciendo, pues no retornó nada, esta función no retornó nada. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Dudas, inquietudes? Entonces, muchos ejercicios de la guía con esto que acabamos de ver y que reitero es un concepto supremamente importante para un ingeniero de sistemas, diferenciar entre cuándo es un parámetro por valor y cuándo es un parámetro por referencia. No solamente por la clase de hoy, o sea, la clase de hoy es importantísima en ese sentido porque en la siguiente materia van a hablar de referencias a objetos y de aquí en adelante, o sea, hasta último semestre y cuando se gradúen, seguro usted debe tener clara esa diferencia entre parámetro por valor y parámetro por referencia. Eso es un concepto bastante útil. Bueno, aquí está en diapositivas el mismo código, solo que este código, sí, vea, está igualito. Cuenta las sustituciones, solo que el dato, el vector lo entrega al principio. La diferencia entre este código y el que acabamos de hacer fue que en el código que yo hice, este vector lo entregué al final, pero pues solo tendría que tener cuidado cuando llame a la función. Pero B es un vector, un arreglo. Entonces, todo lo que le pase a B le va a pasar al argumento que usted le entregue. Entonces, tratemos de entender lo que está ahí en pantalla. Primero, la función tiene tres parámetros, un arreglo, el dato a buscar y el dato a sustituir. Tienen diferente nombre al que hicimos aquí, pero pues no creo que sea problema. Y tiene estas variables locales. Fíjese que aquí dibujamos las variables locales. Esto estará en la memoria de datos. Entonces, cuando usted llama a la función, fíjese, aquí estamos llamando la función sustituir y su resultado lo voy a guardar en una variable S. Recuerde que la función retorna cuántas sustituciones hizo, pero además de retornar me modifica W. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta de que estos no hay problema, son parámetros estos dos últimos son para argumentos, pues los va a recibir en estos dos parámetros que son por valor. Significa que saca una copia de este 5 y lo guarda aquí en este 5. Saca una copia de este 10 y lo guarda aquí en 10. Pero ojo con eso, W es un argumento que lo va a recibir este parámetro B, pero en B es un parámetro por referencia. Entonces no va a sacar una copia de todo W porque W puede tener muchos datos. Por ejemplo, aquí nos dibujan 1000 datos, desde la casilla 0 hasta la casilla 999, pues hay 1000 datos. No le va a sacar una copia aquí en la memoria de datos, simplemente él va a guardar la dirección de memoria donde se guardan todos los datos. Entonces va a ser es una referencia W. Entonces todo lo que le pase a B dentro de este código, en ese momento le va a pasar a esta W. Si usted modifica algo de B en este código, pues se va a modificar W porque B y W es la misma cosa. B es una referencia a W, luego son la misma cosa, la mismo espacio de memoria, la misma dirección de memoria. Y termina el proceso, luego modifica W, pero aquí vuelvo a llamar a la misma función sustituir. Ojo, la misma función sustituir la vamos a llamar aquí. Recuerden, los dos últimos parámetros son, aquí estos parámetros son por valor. Luego este 4, la ventana, por darle aquí el de anotar. Este 4 saca una copia en este dato. O sea, vamos a sustituir el 4 por un 10 y este 10 le saca una copia aquí. Podríamos haberlo llamado sustituye el 20 por el 50, cualquier valor, pero esos son parámetros por valor, luego le saca una copia. Al sacarle una copia, pues aquí quedaría el 4, aquí quedaría el 4 y aquí quedaría el 10. Bueno, realmente el computador guarda el 10 ahí, así existe un 10 ahí. Ya había un 10, pero como el computador no es inteligente, pues él lo que hace es obedecer. Saca una copia de este 10 y aquí guarda este 10. Listo. Pero el primero es un arreglo, entonces es un parámetro por referencia. ¿Qué significa? Que B no le va a sacar una copia a H. H no va a ser, sino que B va a ser una referencia a H en ese momento. ¿Qué significa? Que todo lo que le pase a B dentro de este código ahora le va a pasar a H. Eso es lo que significa parámetro por referencia. Entonces, es supremamente importante diferenciar parámetro por valor y parámetro por referencia. Entonces ya cada lenguaje decide qué cosas son por valor y qué cosas son por referencia. Por ejemplo, en Python, todos los datos que hemos visto, que son cadenas, que son datos básicos, los booleanos, los enteros, los reales, son parámetros por valor. Y los arreglos son parámetros por referencia. Arreglos unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, cualquier tipo de arreglo. Y después que veamos registros, pues también son parámetros por referencia. Y pues en notación no hay diferencia. En notación no hay diferencia. Otra cosa fuera en C. En C ya la cuestión cambia bastante. Pero bueno, hagámoslo solo o sea, no se me asusten con la notación. No se me asusten con la notación. Hagamos un ejemplo en C de este mismo ejercicio hecho en C y ya verán por qué es más bonito Python para aprender a programar, ¿no? El concepto es el mismo en cualquier lenguaje, solo que la sintaxis sí cambia un poquito. Se me perdió el C. Bien, entonces file, bueno, archivo.
nuevo código fuente. Listo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues una función que me retorna cuántas sustituciones hace. La función se llama sustituir. Recibe, hagámoslo en el mismo orden que yo lo hice en Python. Recibe tres, bueno, en este caso recibe cuatro parámetros. Recibe el dato a buscar, que eso es un entero, ¿no? Bueno, escribamos los parámetros y luego le ponemos los tipos. El dato por el cual voy a cambiar el dato a buscar, que lo llamamos dato S, dato a sustituir. El arreglo, que lo voy a llamar A. Y además este necesita el número de datos. En C nos toca el número de datos obligatoriamente. Esos serían los cuatro parámetros. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la función? Pues donde encuentre este dato dentro de este arreglo, pues lo cambia por este dato. O sea, el concepto es el mismo. Tipos de datos. INT, un parámetro por valor. En C, los datos enteros, los datos reales, los datos de tipo booleano, de tipo carácter, son parámetros por valor. Por defecto, no hay que escribir nada, simplemente lo entiende. Otro entero. Aquí viene la diferencia. Resulta que A no es un entero solito, sino que es un montón de enteros. Entonces usted le dice asterisco A. Esto le está diciendo que A es un arreglo. Con eso le estamos diciendo que A es un arreglo. Y como en Python, perdón, en C no puedo averiguar cuántos datos van en ese arreglo porque realmente lo que estoy diciendo es que es un puntero a una colección de datos. Por eso los virus están hechos en C, porque si usted domina el concepto de puntero, podría acceder a cualquier parte del disco duro, cualquier parte de la memoria. Si sabe cómo manejar ese puntero, podría ser capaz de modificar cosas a las cuales usted no tiene permiso. Entonces, esto es un puntero a una colección de datos y aquí lo llamamos A. Y NA sería el número de datos que van en ese arreglo. No se puede averiguar por dentro cuántos tiene. Entonces tengo que pasarle como parámetro ese cuarto parámetro que sería el número de datos, el arreglo y el número de datos. El resto de código sería muy parecido. Entonces necesito la variable para contar las sustituciones, necesito la variable para manejar los índices, dos variables enteras. ¿Cuántas sustituciones llevo? Cero por ahora. Entonces se inicializo. La K me va a manejar su índice, los arreglos también comienzan en cero, luego puedo decirle que K igual a cero y hacemos el ciclo repetitivo, mientras que K sea menor que el número de datos de A, estrictamente menor porque comienzan en cero. Si tiene 10 datos, pues basta 9. Si tiene 100 datos, basta 99. Si tiene 1.000.000 de datos, pues iré hasta 999.999. Bueno, dos puntos aquí. Perdón, dos puntos no, corchete, y comenzamos aquí el código. K igual K más 1 para incrementar y punto y coma. Me faltan puntos y comas, ¿no? Ahí si ustedes ven errores de una vez avísenme para que nos rinda. Y aquí hago lo que yo quiera con A sub K. Igualito, la notación sí es la misma. Entonces, cuando la K valga 0, pues estoy hablando de A sub 0. Cuando la K valga 1, hablo de A sub 1, A sub 2, A sub 3, así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Que si A sub K es igual al dato que estoy buscando, entonces, ¿qué hacemos en caso de que sí? Pues lo cambiamos. Cambiamos a A sub K ¿por quién lo cambiamos? ¿Cómo se cambia un dato? Con una asignación. Dato a sustituir, punto y coma. Ahora además tengo que contar C más 1, punto y coma. Listo. Entonces hasta ahí no creo que haya inconveniente en el código, es lo mismo. Falta retornar. Return, ¿a quién retornamos? Red C. El número de sustituciones que estamos haciendo está en la variable C. Entonces, en principio, pues la novedad aquí fue que me tocó escribir el número de datos como parámetro por la forma como se trabajan los arreglos en... Bien, vamos a grabar esto, a ver si estamos donde estamos en C. Vamos a guardar aquí con la fecha de hoy, 2021, 10, 26, y llamamos sustituir. Bueno, dejémoslo así. Lo guardé con CPP, ¿no? Debemos acostumbrarnos porque no estamos trabajando nada orientado a objetos, a llamarlos con extensión .c. Listo. Aquí, hasta el momento, no sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes, pero el código es igualito, la lógica es la misma. Si compilo, pues me salieron errores. Un definido referencia, que no hay un main, pero bueno, pues no me salieron errores en la función. Entonces, hagamos un main para probarlo. Aquí empiezan los problemas, pero bueno, me toca probarlo para saber si está funcionando, ¿no? Main, int main, y aquí hacemos el código de prueba, ¿no?
código de prueba. Entonces voy a definir un arreglo X igual como lo hicimos allá. Entonces, ¿cómo se define aquí un arreglo? Pues int asterisco X. Si quiero inicializarlo, pues lo pongo dentro de paréntesis los datos del arreglo. A ver si bueno, cualquier arreglo, no nos compliquemos. Iba a copiar los mismos datos de Python para que nos diéramos cuenta que hace lo mismo, pero pues no me interesa por ahora eso. Tengo que guardar cuántos datos tiene X. Entonces, a pesar de que aquí lo asigné 2, 4, 6 datos, voy a guardar en la variable 6 datos. En NX guardé 6, guardé el arreglo. ¿Qué me faltó? Bueno, llamar a la función. Entonces, bueno, una variable para guardar total sustituciones. En total voy a guardar las sustituciones que hice. Entonces, total igual a sustituir, ¿a quién sustituimos? Sustituir, primero le entregué el dato a buscar, el 3 por un 10 en el arreglo X. Y vamos a imprimir printf, ¿cuántas sustituciones hizo? Printf, ¿cuántas sustituciones hice? Sería total, ¿no? Entonces, aquí sustituciones realizadas. Entonces, aquí vamos a imprimir un entero, sería por ciento %d, y luego dejamos un enlace n para que nos pase a la siguiente línea, y aquí llamamos a la variable total. Bueno, ahí me contaría cuántas sustituciones hizo. Compilamos si hay un error. Sustituir. ¿Alguien que me diga qué problemas tengo? Sustituir. Me faltó el número de datos, ¿no? El cuarto argumento, NX. Ahora, ¿qué me dice? La librería, profe. La librería arriba. Entonces vamos al include la stdio.h, que sería donde encontramos este printf. Sigamos a ver qué más puede errores sacar. Printf, punto y coma. Bueno, definámoslo así. A ver si listo. Bueno, es un problema de notación porque realmente lo que uno programa es así un puntero. Esto para declarar un arreglo se escribe así, pero yo aquí para ahorrarme la pereza de decirle en X sub 0 guarde tal, en X sub 1 guarde tal, en X sub 0 guarde 3, en X sub 1 guarde 45, en X sub 2 guarde esto, en este Entonces me demoro mucho y por eso cometí el error y le puse. Entonces, otra forma de definir arreglos es escribir corchetes igual. X es un arreglo y estos son los datos dentro de ese arreglo, para no hacerlo línea por línea. Miremos a ver si funcionó ahora sí. Compilamos, no hay errores, ejecutamos y dice que realizó 2 sustituciones. Miremos a ver si realmente hizo 2 sustituciones. Entonces, un 3 por un 10. Aquí encontró un 3 y otro 3 aquí y lo cambiaría por un 10. Usted dice, pero es que muéstreme que cambió por 10. Pues aquí la cosa no es tan fácil como decir imprimir X. Lo lógico sería que yo le dijera printf el arreglo y por ciento algo. Vamos a poner ahí por ciento de imprimimos X y dejamos una línea, enlace N. Eso sería como lo equivalente en Python. Oiga, imprímame los datos de X, pero es que X aquí realmente es un puntero a donde están los datos. Si yo mando a imprimir X, me aparece un número raro que representa la posición de memoria donde están los datos, pero no me muestra los datos. Corremos y ve, aquí nos mostró este número feo, 64 no sé qué, Eso representa una dirección de memoria donde está X, pero no los datos. Entonces me tocaría hacer otra función que no, para saber los datos me tocaría hacer una función, imprimir arreglo. Y ese necesitaría el arreglo y ya, como lo quieran llamar, X, Y, Z, B, no sé, como quieran llamarlo, llamémoslo B de vector, y el número de datos del vector. Entonces yo le entrego el arreglo y el número de datos y él lo va a imprimir en pantalla. Entonces, ¿cómo se imprime? Pues hay que recorrer el arreglo. INTK vamos a utilizarlo. K comienza en 0 y mientras que K sea menor que el número de datos, como llame, NB, entonces, ¿qué hacemos dentro del while? Lo que quiera hacer con B sub K, ¿no? Aquí se llama B sub K, V de vector, B sub K e incrementar la K en 1. Ahí estamos recorriendo el arreglo. Ahora, ¿qué queremos hacer con ese B sub K? Pues lo que quiero es imprimirlo en pantalla. No deberíamos imprimir dentro de una función, pero aquí para poder ver el resultado me toca printf, el entero por ciento d y un espacio para que no queden montados los datos o 2 espacios, o si quiere una comita para separar los datos, y luego sí el dato que sería B sub K. Bueno, dejemos con espacio y aquí cierro y punto y coma. Entonces va a imprimir B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4 separados por espacio. Y al principio, pues vamos a ir aquí para que nos quede más o menos
bonito, pues vamos a dejar un enlace N por si acaso para que no quede montado antes de imprimir el arreglo. Entonces ahí imprimimos un enlace N y al final otro enlace N para que no nos queden de pronto revueltos los arreglos. Entonces esta función lo que está haciendo es imprimiendo los datos del arreglo, porque no es tan fácil como en Python que usted imprime X y ya si X es un arreglo, pues aparecen allá en pantalla los datos del arreglo. Entonces vamos a imprimir X antes de llamar a la función y después de llamar a la función. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se imprime aquí? Pues se llama la función imprimir, imprimir arreglo. ¿Y qué arreglo voy a imprimir? Pues aquí voy a imprimir X y que tiene NX dat. Ojo que le dije 6, pero este ya no tiene 6. 2, 4, 6, 8, 9 datos tiene NX 9. Sustituya el 3 por el 10 en este NX. Luego en total va a quedar cuántas sustituciones. Imprimió el número de sustituciones y volvemos a imprimir el arreglo. Entonces ahí tal vez ya vemos que sí efectivamente lo sustituyó. Entonces vea, este era el arreglo original. Hizo 4 sustituciones. O sea que donde encontró un 3 puso un 10. Este 3 lo cambió por un 10 y este es el arreglo después de llamar a la función. Antes de llamar a la función era así, pero es el mismo arreglo. Fíjese que es el mismo X. Este X antes de llamar a la función sustituir, después de llamar a la función sustituir. Bueno, realmente en programación, anterior a este Pensum, esta materia la llamábamos programación estructurada y se daba en C, o sea que todos los conceptos de arreglo se daban en C y pues bien, debido a que es de 6 horas y que ustedes ya vieron una programación inicial en pensamiento computacional, pues fue que se decidió de ver lo básico en C y en BASIC y en PCI, pero a partir de arreglo los vemos en Python porque el tercer corte necesitamos manejar Python, digamos, más que C, pero C es el lenguaje, digamos, si usted entiende C, entiende cualquier otro lenguaje, pero nuestro curso quiere que no dependamos de C, que entendamos el concepto de arreglos sin pensar en cómo lo maneja C, sino el concepto de arreglo en general en cualquier lenguaje, solo que aquí por cuestión de sintaxis, pues hay que tener esto de los punteros muy claro. Bueno, la siguiente materia es en Java. Entonces, en Java la sintaxis es parecida a C, pero oculta todo esto de los punteros. Usted ya no se preocupa de estos punteros ni nada, simplemente trabaja y